Buenos días. Buenos días. Vamos a dar unos minutitos nada más para que se conecte la mayor cantidad de compañeros. Aquí quedo al pendiente. Buenos días. Pues esperar. Para los que se vienen conectando, buenos días. Vamos a dar unos minutitos, unos 5 minutitos para que se conecte la mayor cantidad de compañeros. Bueno, yo creo que ya estamos la mayoría y si no, que se vayan incorporando poco a poco. Bueno, compañeros, muy buenos días. Feliz y bendecido sábado. Igual que estos 8 sábados, 7 anteriores, 8 como hoy, pues estamos en ese curso ya en la recta final llamado Evaluación para el Aprendizaje. Hoy vamos a introducir un poco, y cuando digo un poco, es porque ya tenemos un conocimiento vasto que lo que vamos a hacer es ampliar y unificar criterios respecto a lo que es propiamente la prueba de ejecución y vamos a analizar un poquito sobre la prueba oral, porque lastimosamente, pues,
solamente tenemos como una o dos compañeras que están en la parte de prueba oral. Entonces vamos a hacer encajar lo que es prueba oral y prueba escrita y prueba de ejecución en una sola. ¿Por qué razón? La naturaleza de ambas lo permite en el sentido de que su estructura técnica y administrativa pues son completamente similares. La única diferencia pues es la intencionalidad de cada asignatura, el enfoque, pero la parte instrumental es completamente distinta. Antes de iniciar, quiero preguntar lo siguiente. Aquí ojalá que no me participen aún los compañeros que les compete o les corresponde aplicar pruebas de ejecución, sino más bien docentes regulares que están en el comité de evaluación o que integran el comité de evaluación de los aprendizajes. Les pregunto así muy puntual y rápidamente. ¿Qué podrían decirme ustedes respecto a la prueba de ejecución? Sin ninguna pena. ¿Sí me escuchan? Sí, claro, se le escucha. Nada más que no tengo conocimiento de una prueba de ejecución, entonces no sé qué decir. No te preocupes. Ok. Ok. ¿Algún otro compañero o compañera que nos indique qué entiende, cuál es la percepción que tiene sobre la prueba de ejecución? Me gustaría escuchar la participación de ustedes antes de iniciar o profundizar en el tema como tal. No importa, si no son si están dentro, si pertenecen al comité de evaluación, sería genial para tener conocimiento o que nos compartan ese conocimiento que tienen respecto al instrumento. Si es un docente regular que tiene una noción, y no importa, si están en la parte de alguna asignatura complementaria que les compete aplicar dicho instrumento, pues adelante también con total libertad. Hola, buenos días. Buenos días, Carolina. Adelante. Es la prueba que tiene que realizar el estudiante como en el momento. El estudiante, perdón. En el momento, con el Ok. docente. Ok. ¿Alguien más? Es una prueba que evalúa como habilidades motoras, manuales, orales, ¿verdad? Este, que debe de llevar un instrumento ahí rigurosito para su evaluación y Ok. dentro de lo que cabe, hacerse como en un lugar específico para estar con el estudiante, ¿verdad? Muy importante. Claro que sí. ¿Alguien más? Muy bien. Como hoy no andamos así como que muy sueltillos para hablar, vamos a introducir. Ah, perdón, Cindy, adelante. Cindy, ¿te escuchamos? Tiene problemas de audio, no importa. Ok, les decía, para iniciar un poquito o introducirnos un poco con respecto a la prueba de ejecución, tal cual, como ustedes lo han indicado, la prueba de ejecución, su nombre lo indica, es ejecutar ciertas actividades en función a determinadas habilidades o competencias para medir el nivel de logro por parte de los estudiantes. ¿Y por qué el nivel de logro? Porque ya no estamos hablando de un proceso, sino que estamos hablando propiamente de un producto. En efecto, la prueba de ejecución se aplica única y exclusivamente en aquellas asignaturas que pues requieren de... Estoy grabando la clase, me indican por favor. Sí, gracias. Les decía, se aplica única y exclusivamente en aquellas asignaturas que por su Hola, hola. naturaleza lo requieren, como por ejemplo las asignaturas complementarias como artes plásticas, artes industriales, educación musical, eh, formación tecnológica y educación física. Son las asignaturas que tenemos oficialmente en la malla curricular nacional, digámoslo así, que requieren de la aplicación de dicho instrumento. La prueba de ejecución, como su nombre lo indica,
Pues, y como lo dijeron ustedes, en efecto, se requiere de que por su naturaleza y todas esas particularidades y especificidades de cada una de estas asignaturas sea elaborada y aplicada por el propio docente con el grupo a cargo en determinado momento. Es decir, que contemos con el recurso, perdón, ¿cómo se llama? Con el espacio necesario para su aplicación. Por tanto, aquí es donde nosotros vamos a ver que el docente de educación física va a aplicar única y exclusivamente dicha prueba en sus lecciones. Aquel docente de artes plásticas, de educación musical y cada una de ellas, como formación tecnológica, va a aplicar el instrumento como tal en sus respectivas lecciones. La prueba de ejecución, dependiendo la asignatura como tal, se convierte un poco tediosa. Voy a pensar, por ejemplo, en el caso de formación tecnológica, que es una de las más nuevas que tenemos en la parte de medición como tal. Pues es importante que el docente tenga ciertos cuidados a la hora de aplicar dicho instrumento. ¿Por qué razón? Porque sabemos que estamos utilizando computadoras o equipos tecnológicos donde los estudiantes pues están casi que a la par uno del otro y sucede o podría suceder que el que está en la máquina o en la estación número tal esté pendiente del otro compañero y no esté aplicando nada, sino que más bien replicando el producto elaborado por el otro compañero. En el caso de los compañeros de educación física, de artes plásticas y de hogar, de igual manera se tiene que estar ejecutando. ¿Por qué pasa que a veces el docente dice, y con esto quiero dejar abierta esa posibilidad, ya que hay integrantes de comités de evaluación? La prueba de ejecución, compañeros, no necesariamente tiene que aplicarse en una fecha específica, es decir, en un momento único. Ustedes como comité de evaluación, ojalá a partir de este conversatorio, tomen decisiones administrativamente viables que puedan recomendar tanto a la parte administrativa como a los propios docentes a cargo de estas asignaturas. ¿A qué quiero llegar? De que si, por ejemplo, Fanny o Raquel tienen que aplicar prueba de ejecución en la asignatura de formación tecnológica, el día de hoy no necesariamente tendría que aplicarle a todos los niveles o a todos los grupos. ¿Esto por qué? Puesto que se convierte bastante tedioso el estar inclusive a veces hasta respaldando la información, verificando que los estudiantes lo realicen, que hayan finalizado las instrucciones, que guarden el archivo con aquellas instrucciones específicas que ustedes le dieron. Esto con el fin de mantener ese famoso portafolio digital de todas las evidencias y todo lo demás. El docente de educación física, el docente de artes plásticas, de igual manera, podemos perfectamente programar de que ciertos niveles sean en una fecha y otros niveles en otra fecha completamente específica. Esto partiendo de que específicamente y necesariamente tiene que aplicarse con el docente a cargo. La prueba de ejecución, compañeros, es muy importante porque requiere de ciertos tecnicismos. Y aquí es donde nosotros estamos fallando como docentes, históricamente y a partir de la revisión que he realizado en los últimos años de los instrumentos, no tenemos claridad, no sé qué pasa. He estado en 5 direcciones regionales y no sé qué pasa de que en todas las diferentes direcciones regionales manejan un criterio completamente distinto respecto a lo que es el instrumento como tal. Les voy a mostrar un ejemplo acá en pantalla. Regálenme un segundo, que es un estándar. Regálenme un segundito, por favor, para poderlo proyectar. Me confirman en el momento en que lo puedan observar. Me confirman. Buenos días, profe. Sí se ve. Gracias. Ok. Ese documento es un estándar, es un machote o una plantilla, como queramos llamarle, que viene oficializada por parte del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes. Esa plantilla, yo siempre digo, cuando ustedes vean una plantilla, no está escrita en piedra. No la satanicemos, no la dejemos como que si fuera la última maravilla o la última Coca-Cola en el desierto, como dicen los chicos. Tómenla simplemente como una referencia
para que ustedes se puedan guiar en el diseño o en la estructura de dicho instrumento. Al igual que en la prueba escrita y al igual que en la prueba oral, nosotros vamos acá a requerir de ciertos elementos administrativos. Con respecto a la información administrativa, garantizamos exactamente lo mismo que tenemos en la prueba escrita. El nombre del centro educativo, el nombre de la asignatura, nombre del docente, periodo, el nivel que vamos a aplicar, la duración de la prueba. Con respecto a la duración de la prueba, el mismo criterio que conversamos anteriormente. Si estamos en una modalidad académica y son 80 minutos, 2 lecciones, ponen los 80 minutos o las 2 lecciones como tal. En el caso de las especialidades técnicas que aplican prueba de ejecución, que la lección, hay lecciones que son de 120 minutos, igual se debe de contemplar, según corresponda, la puntuación total. Siempre vamos a manejarlo con un margen de 10 puntos sobre el valor porcentual, al igual que la prueba escrita. Ejemplo, si la prueba de ejecución que va a aplicar Carolina tiene un valor de 25%, mínimo tratemos de garantizar de que esa prueba tenga un valor de 10 puntos de más, es decir, 35 puntos. La puntuación obtenida por parte del estudiante, al igual que la calificación obtenida y el porcentaje obtenido. Normalmente el docente de asignaturas complementarias, no quiero generalizar, omite o optimiza todo ese tipo de información y simplemente pone el nombre del centro educativo, nombre del docente, ponga al estudiante su nombre, la fecha, nos fuimos. Y a la par, a veces ni siquiera contemplan la cantidad de puntos o el valor porcentual y simplemente en color rojo o azul le ponen la nota que obtuvo el estudiante en la parte de arriba. Por algo tan sencillo, ese instrumento puede ser completamente apelable, perdón. El espacio para que el estudiante consigne su nombre completo, la sección, muy importante, la firma del encargado, llámese padre de familia o el encargado legal, esa persona encargada de la tutela, que es sumamente importante, puesto que es una persona menor de edad, por tanto, tiene que darle seguimiento bajo cierta responsabilidad. La fecha es sumamente importante para consignar la parte administrativa, ya que es un insumo que le va a permitir tanto al padre de familia o al encargado como al estudiante de indicar y reclamar el derecho de ¿qué? De su pronta solución, resolución y socialización de resultados. De igual manera, para el docente se constituirá en, por supuesto, la evidencia de que la misma sí fue aplicada en determinado momento y que a partir de ese tiempo cuento con los 8 días para poder socializar dichos resultados. Una de las partes que también hemos omitido históricamente en dicho instrumento es la parte de las instrucciones generales. Compañeros, no quiero generalizar, pero a veces, Cindy, ¿tienes una consulta? Sí, señor, ¿me escucho? Sí, perfectamente. Ay, qué dicha. Profe, en este instrumento de calificación de la prueba de ejecución, ¿no tiene que llevar criterios cada uno de los puntos solamente con el indicador? Gracias. Ok, muy importante. Es que aquí vamos a utilizar, es una escala y no una rúbrica como tal. Más sin embargo, qué buena pregunta la que Cindy me indica. Me dice que solamente el indicador y los niveles de desempeño del 1 al 5. Pero bueno, ya ahorita les explico esa parte para que vean que lo que decía que no solamente está escrito en piedra. Ok, les decía las instrucciones generales, compañeros, no podemos omitir ni podemos asumir que los estudiantes tienen conocimiento o saben qué es lo que tienen que realizar. Nosotros tenemos que especificarles lo más detalladamente posible qué tienen que hacer y en qué momento lo tienen que hacer. Ejemplo en concreto, si estamos en la asignatura de artes plásticas y si previamente al estudiante le pedimos ciertos materiales o recursos, debo de indicarle específicamente en qué momento vamos a utilizar cada uno de esos recursos o esos materiales. Si estamos en la clase de educación física y tenemos que realizar una serie de ejercicios, pero en tiempos determinados, en momentos determinados y con la ayuda de recursos determinados, debo de explicarlo paso a paso en esas instrucciones
generales. Si estoy en la asignatura de música y tenemos que ejecutar o realizar ciertas notas musicales utilizando un instrumento en específico para posteriormente utilizar otro instrumento para ejecutar una línea completamente distinta o una acción completamente distinta, debo de clarificarlo en esas instrucciones generales para que el estudiante conozca que va a existir un momento determinado para evaluar una habilidad y un momento específico para evaluar otro tipo de habilidad. Que si estamos en la asignatura de formación tecnológica y el estudiante tiene que utilizar el equipo tecnológico X o Y, pero que además va a utilizar de un software o una herramienta o una aplicación en específico para realizar ciertas tareas, y luego voy a utilizar otra herramienta para hacer actividades completamente distintas, debo de especificarlas en esas instrucciones generales para que el chico o la chica tenga claridad respecto a lo que tienen que hacer y en el momento en el que tienen que realizarlo. Estamos obviando por completo, bueno, repito, no quiero generalizar, el aprendizaje esperado. No podemos omitir para los que son comité de evaluación o docentes de las asignaturas, no se basen tanto en el documento aquel de la prueba de ejecución bastante viejo del 2014 o 2012, no recuerdo. Es un instrumento completamente obsoleto. Si no más lo recuerdo, en ese documento decía, es más, aquí lo tengo. Dice objetivo psicomotor, contenido procedimental o competencias por medir. Ya sabemos que la unidad, digámoslo así, la unidad de medida del aprendizaje como tal se llama aprendizaje esperado. Indistintamente de que si en la asignatura tal tiene un nombre en específico, se lo vamos a indicar según la particularidad de la naturaleza, pero lo ideal sería que nos indique aprendizaje esperado, que es el estándar que nosotros manejamos desde evaluación de los aprendizajes. No está mal que desde cada una de las asignaturas puedan ajustar al nombre específico de esa columna sin ninguna importancia, siempre y cuando el propio estudiante y el padre de familia tenga conocimiento de qué es lo que le estamos evaluando. Con respecto al aprendizaje esperado, no tratemos o garanticemos de no resumirlo, de no abreviarlo, de no modificarlo, de no adaptarlo. Ese tiene que copiarse tal cual está en el programa de estudios y por ende tal cual fue replicado en el planeamiento didáctico. Si nosotros vamos a evaluar 3, 4 o 5 aprendizajes esperados, no hay ningún problema. Vamos a indicarlos, preferiblemente lo podemos numerar en función a la cantidad de actividades. Me gustó mucho, hace poco vi un instrumento de un docente de música, por cierto, de que él me decía, la prueba de ejecución consta de 3 momentos o 3 procesos o 3 habilidades completamente distintas. Cada una de ellas responde a un aprendizaje o a una habilidad en específica. Entonces, ¿qué hacía el compañero? Ponía los indicadores y los numeraba 1, 2 y 3. Y donde decía descripción de la actividad, de igual manera ponía 1, 2 y 3 para distinguir y diferenciar de que el indicador número 1 correspondía a la actividad número 1 y así sucesivamente. De tal manera que al igual que las instrucciones generales, nosotros le podamos indicar al chico específicamente y claramente qué es lo que tenemos que realizar. Ejemplo, vamos a tener una flauta. ¿Qué voy a hacer con la flauta específicamente? Tengo un teclado, tengo un mouse, tengo el Scratch, tengo una herramienta. ¿Qué vamos a realizar específicamente? Quiero que hagamos un bloque de programación, que tengamos X cantidad de escenarios, objetos, cierta configuración que haga cierto movimiento, cierto efecto, que existan textos, sonidos. Ejemplo, en esa descripción se tiene que especificar lo más claro posible. Y por último, antes de ya iniciar más en lleno con respecto al instrumento ya operacionalizado, tenemos el instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación, acá Cindy me dice, profe, solamente está el nivel de desempeño, las escalas del 1 al 5 y no hay criterios. Esto es porque esto es una escala de calificación, es una escala numérica. No quiere decir que, esto no quiere decir que solamente una escala pueda utilizar como instrumento de evaluación para la rúbrica, para la prueba de ejecución. Yo puedo utilizar perfectamente
una rúbrica, sea una rúbrica analítica o una rúbrica holística, si así lo requiera. ¿Quién dice que mi prueba de ejecución no sea tan sencilla, tan fácil, que, por ejemplo, lo que yo quiera verificar es si el estudiante logra o no logra una conducta, algo dicotómico? Por tanto, ¿qué quiere decir? Que podría inclusive hasta llevar una lista de cotejo para poder calificar dicha prueba de ejecución. ¿Estamos? La cantidad de indicadores lo vamos a definir a partir de ¿qué? De la cantidad de aprendizajes esperados, compañeros. Yo puedo tener un aprendizaje esperado, pero de ese mismo aprendizaje esperado puedo tener 2, 3, 4 o la cantidad de indicadores que ustedes consideren pertinentes. Entonces, agregamos la cantidad de indicadores. Supongamos que vamos a tener dos aprendizajes y de cada aprendizaje van a haber 2 indicadores. ¿Qué quiere decir? Que tendremos 4 indicadores. ¿Cómo le agregamos el puntaje a este instrumento de evaluación? Vamos a tomar en cuenta la cantidad máxima de la escala. Son 5 puntos. 5 por 4 serían 20. Quiere decir que el instrumento vale 20 puntos. Pero resulta que el instrumento de evaluación, en el caso de esta escala, hubieran indicadores que solamente tienen 1, 2 y 3 niveles de desempeño, tomaría en consideración para el puntaje 1, 2 y 3. ¿Me doy a entender en esta parte? Por favor, me confirma. Sí, profe, Súper, todo bien. gracias. Excelente. Consulta, profe, en el caso de que vale 20, digamos que todos los indicadores van a 5, pero el valor porcentual de la prueba es 25%, ¿cómo hacemos? Ok, aquí lo que quiere decir es que ¿qué? Pongámosle salsita, saquemos un indicador más como mínimo para poder garantizar. Ok, Me doy a entender, Paula, ahí, para que sí, sí. para que no nos quede tan ajustada y que el estudiante pues tenga mayor posibilidad. Muy importante, compañeros, y eso no nos lo dice ni el propio documento de, ¿cómo se llama?, de orientaciones de la prueba de ejecución. ¿Cómo sabrá el estudiante o ustedes como docentes qué significa 1, qué significa 2, qué significa 3, qué significa 4 y qué significa 5? ¿Cómo interpretarían ustedes esos valores? No lo dice ni el documento original, que aquí lo tengo. ¿Qué me podría decir ustedes? Yo como, digamos que Paulo es el docente. Paulo me califica a mí como estudiante, Cristian Celedón. Resulta que yo obtuve una calificación final de un 70%, de un 70. Yo como padre de familia, o mi padre de familia no está de acuerdo, llega donde Paulo y le dice, profe Paulo, ¿usted me podría indicar qué significa 1, 2, 3, 4 y 5? Paulo, ¿qué le dirías al padre de familia? De que 5 es que cumplió la totalidad de la actividad que se estaba realizando. Miramos la descripción y vemos qué era lo que tenía que hacer en base a ese indicador. ¿Ok? Y Paulo, ¿qué significaría 4 y qué significaría 3? Yo como padre de familia, insisto. Voy a poner un ejemplo claro. Supongamos que en la descripción de la actividad tenía que cantar las 5 estrofas del himno de Juan Santa María. Vamos del 1 al 5, donde se la totalidad de las estrofas que logró cantar. 4, ahí se la describo. ¿Ok? Importantísimo. Pero eso lo sabemos nosotros como docentes, ¿cierto? Para garantizar mayor objetividad, ¿qué quiere decir? Y vuelvo y lo repito, y no está de más. No está de más, no está en el documento oficial, se los recomiendo. Detrás de cámaras, pongamos aquí una tablita abajo. ¿Qué significa 1? ¿Qué significa 2? 3, 4 y 5. ¿Esto por qué? Porque cuando yo entregue la calificación, que es muy importante, y sé que no todos lo hacen, o si lo hacen, pues genial, lo siguen nada más fortaleciendo. Yo tengo que entregarle al padre de familia y al estudiante como mínimo esta hojita resumen. Cada estudiante, por eso lo resumo en una misma página. Esta hojita como tal es lo que yo le voy a entregar al estudiante para que padre de familia coteje cuáles fueron los aprendizajes esperados, qué tipo de actividades y cuál fue la calificación. Si hay alguna observación, por ejemplo, el estudiante está en 5 porque Paulo quería que el estudiante tocara las 5 principales notas musicales en una guitarra. Resulta que en observación, Cristian lo logró realizar, pero se nota que hay
mucha inseguridad, por tanto, fortalecer esa habilidad en casa. ¿Me explico? Sí lo está logrando, pero hay cierta dificultad. Y Paulo, muy objetivamente, no castigó al estudiante dejándolo en 4, sino que dijo, sí lo sabe, simplemente hay un factor externo que nos está impidiendo. Me explico, cuando papá tenga este resumen, esta hojita, él va a poder entender ahora sí, ah, mira, el indicador tal obtuvo en 3, ah, 3, es que le estaba soltando a mi hijo de que realizara 4 ejercicios de programación y solamente pudo hacer 3. Así es que esta escala era de 4 elementos, 4 criterios, o como lo vaya a entender el padre de familia. Les, Profe, qué, perdón, qué tan detallada la parte de abajo, vamos, de la explicación? Porque para eso, en ese caso, entonces sería mejor una rúbrica analítica, donde usted punto por punto le desglosa al padre la calificación, digamos. si ustedes quieren una rúbrica y si les es más fácil, si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál instrumento es más fácil para llevar a esa calificación? Yo le voy a contestar, Pablo. Eso va a depender de su naturaleza de la asignatura. Por ejemplo, si estamos hablando de formación tecnológica, donde van a haber ciertas estructuras, ciertas cuestiones, acciones que van a requerir, perdón, más de 3 niveles o criterios de evaluación, la escala va a ser la ideal. Si, por ejemplo, en tu caso querés aplicar, no sé, por batear, Pablo, disculpa, y con todo respeto, si vos querés que el estudiante aplique o ejecute 5 notas musicales, te va a servir, por ejemplo, la escala. ¿Por qué? Porque la rúbrica te va a llevar al error de decir 5 todas, perdón, avanzado todas, intermedio de tantas a tantas, inicial de tantas a tantas. Entonces, para evitar ese tipo de subjetividad, ahí sería mejor una escala. ¿Me explico? Totalmente, sí, sí, es muchísimo más Ok, la accesible. pregunta del millón. Los que aplican prueba de ejecución, ¿ustedes le entregan esta hojita al estudiante cuando ya se fue calificado? Sí, de hecho, en mi caso es la misma, digamos, el estudiante llega a hacer la prueba, pone el nombre, pone la fecha y casi como que se va evaluando ahí en el proceso, le revisa y se les entrega, pegan en el cuaderno, la semana firmada. Ok, voy a mostrar, Paulo, lástima que no te pedí anteriormente una prueba de ejecución para verla, pero sí me di a la tarea de pedirle a otros compañeros, inclusive también de otras direcciones regionales. Voy a mostrarles un momentito unos ejemplos. Regálenme un segundito. Vamos a ver. Ok. Me confirman, por favor, en el momento que la estén observando. Me confirman, por favor. Listo, ya se ven. Ok, muy bien. Aquí, compañeros, obviamente de la asignatura, me van a ayudar con ciertos criterios y especificidades que ustedes manejan y que pueden defender y que yo les pueda cuestionar desde la parte de evaluación. Compañeros de comité de evaluación no aplican prueba, pero les corresponde revisar, acribillar y recomendar sobre la misma, en el buen sentido de la palabra. Por tanto, prestemos mucha atención. Veamos que tenemos toda la información administrativa. No vamos a detallar ni a precisar, ya más o menos sabemos qué tipo de información es la que tenemos que contemplar. Instrucciones generales. Espere a ser llamado en lista. Siga las instrucciones para realizar los ejercicios. Proceda realizando los ejercicios según le indique la maestra de acuerdo al estudio en clase. Bueno, tampoco vamos a entrar en detalle con tipo de instrucciones, porque, por ejemplo, aquí esas instrucciones serían como simplemente no sé, para mí una instrucción de esperar a ser llamado no tiene sentido. Yo hubiera aprovechado mejor en esas instrucciones en indicarle al estudiante específicamente qué es lo que va a realizar en el momento que se le asigne la aplicación de dicha prueba o las actividades que tenga que ejecutar. Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Tenemos acá los aprendizajes, el aprendizaje esperado por medir. Tenemos acá una serie de aprendizajes, tenemos 3.
Dice, ejecuta las actividades de trabajo en equipo a través de todos los juegos en clase. Ejecuta las actividades locomotoras en clase. Ejecuta las actividades no locomotoras en la clase. Descripción de la actividad. Los estudiantes deberán realizar las acciones de forma individual y grupal, según las orientaciones vistas en clase. ¿Tenemos a alguien aquí de educación física, verdad que no? No tenemos a nadie de educación física, ¿verdad? Me parecía. Ok, no. ¿Cómo ven ustedes? Ok, los aprendizajes esperados tal cual vienen del programa de estudios, vienen del planeamiento. Aquí esto no vamos a discutirlo. ¿Cómo ven ustedes la descripción de la actividad? Quiero la Y opinión de ustedes. está muy escueta, profe, esa descripción debería, a lo que le entendía antes, debería de coincidir con lo de los aprendizajes. O sea, una descripción por aprendizaje, digamos. Completamente. Debemos de proceder, excelente Pablo, debemos de realizar al menos una descripción de la actividad según el aprendizaje o el indicador ya transformado de qué es lo que tenemos que realizar. El estudiante por sí solo, si le dice ejecuta las actividades de trabajo en equipo a través de todos los juegos en la clase, ¿eso qué quiere decir? Que si el docente aplicó 10 juegos en la clase, va a tener que ejecutar los 10 juegos en la clase. Por tanto, esa actividad o en esa descripción de la actividad voy a describirle y a especificarle cuáles son los juegos que vamos a llevar a esa prueba. ¿Por qué razón? Porque si vimos 10 juegos, en 80 minutos no los vamos a poder ejecutar. Y máximo que el profe de educación física tiene que estar aplicando uno por uno a esos estudiantes. O a excepción, que también es válido para optimizar, de que al igual que Paulo, que es de música, lo pueda realizar, es que esté ejecutando, si es de ejecución propiamente, valga la redundancia, de un instrumento, que él pueda verificar a 2 o 3 compañeros a la misma vez o de forma simultánea, si es válido que él vaya operacionalizando el instrumento mientras están los compañeros de forma simultánea. Sí, perdón, la actividad no requiere, de lo contrario, pues qué pena, aquí es donde vamos a tener que decirle al comité de evaluación, compañeros, no puedo solamente aplicar pruebas para séptimos, para sextos en un solo día. Necesito que se me amplíe, se me dé la posibilidad, la oportunidad de aplicar en mayor cantidad de días y no pasa absolutamente nada. Eso es otro elemento que sale en el documento de la prueba de ejecución que viene por etapas. Esto yo les diría a ustedes que lo omitan. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros estamos hablando de etapas, fases o procesos, estamos hablando de un proceso y no de un producto. ¿Ok? Eso es algo de un machote que se habló cuando ese instrumento en el 2014, se los voy a decir así, cuando se elaboró ese instrumento de la prueba de ejecución, se estaba pensando única y exclusivamente en la parte de enseñanza técnica, cuando ellos iban por procesos o van por etapas, en aquel entonces. Ya ni es así, que lo están manejando por etapas. Ahora, el que ustedes digan que lo manejan por etapas, pues no está mal, pero a la hora de operacionalizar, no en todos los casos va a calzar. Porque, por ejemplo, veámoslo acá. Dice etapa 1, estiramiento y calentamiento. Etapa 2, realización de las actividades. Etapa 3, realimentación. Perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿A qué nos induce esta palabra en esa prueba de ejecución? ¿A qué me lleva esta palabra? Que es algo que el docente debe realizar, no el estudiante. Exacto, y sería una inconsistencia. ¿Por qué? Porque yo una prueba de ejecución no puedo realimentarle al estudiante si está bueno o está mal. ¿Explico? Entonces, esos pequeños errorcitos, dependiendo de la asignatura, pueden llevarnos a una inconsistencia. Entonces, no está mal, vuelvo y lo repito, si usted la estructura cognitiva, la estructura ya mecánica, lo lleva por etapas, síganlo haciendo por etapas. De lo contrario, con que tenga el indicador, la cantidad de puntos del indicador, y cada uno de los criterios, más que suficiente. Ok, ve acá, por ejemplo, veamos este instrumento. Quiero que ustedes lo analicen un momentito, por favor. Es más, se los digo así, me lo acaba de pasar un compañero por WhatsApp, hasta hoy que le escribí a las 7:30, te lo estoy pidiendo desde hace 3 días, y hasta hoy me lo pasó. Ya abriéndolo en primera instancia, ya vi unos errorcitos técnicos. Quiero que los identifiquemos a ver si coincidimos.
Es más, analicemos el primer indicador, el que está en amarillo, nada más. Silvia, adelante. Buenos días a todos. Buenos días. Pienso que dice el trabajo en equipo, o sea, no va a ser individual el trabajo que se va a evaluar. Ok. Muy bien. Ok, el indicador sí está bien, ejecuta las actividades de trabajo en equipo a través a través de todos los juegos. Ok, el aprendizaje es muy general, el aprendizaje viene siendo completamente estandarizado. Tengo que llevarlo tal cual, porque en educación física, por la asignatura, no vienen como que vean, perdón, como que individualizados. Entonces, no hay ningún problema, lo que dije anteriormente, no puedo modificarlo, lo llevo tal cual, pero lo aplico de forma individual. Ahí no habría ningún problema. Profe, Y luego, Pablo. Buenos días, profe. Bueno, no sé, pero en las etapas del proceso, en el número 5, no, en las etapas no. Donde está el número 5 dice ejecuta 3 actividades, no coincidiría. Exactamente, aquí hay un error garrafal. Ese es igual al 3. Eso es lo que iba a decir yo, que coincide igual con el punto 3, digamos. Eso fue un dedazo. Eso claramente se ve que es un dedazo, no algo intencional, ¿verdad? Pero esto puede inducir al error a un estudiante. Porque perfectamente, recuerden, muy importante, compañeros, muy importante, a veces cuesta. Perdón, estos días se ha hablado tanto, como todas las semanas, que ando fatal. Es muy importante que nosotros, en buena teoría, y se lo voy a decir, me da risa porque cuando me preguntan la receta mía es, no existe un ABC, pero es que es cierto, no existe un ABC que me diga cómo actuar ante ciertas situaciones. En buena teoría, no sé cómo, pero ustedes como docentes, cuando vayan a aplicar una prueba de ejecución, antes de iniciar, deberían, como mínimo, garantizar la socialización del instrumento con el cual van a ser calificados los estudiantes. ¿Qué quiere decir? Paulo, Fanny, Randall, Raquel, antes de iniciar con la aplicación de la prueba, socialicen el instrumento. ¿Por qué es complicado? Porque si la prueba está diseñada para 80 minutos, el socializar este instrumento me va a llevar al menos unos 10-15 minutos. Pero tenemos que buscar las disculpas del caso. Regálame un segundo. Perdón. Tiene que buscar la forma de socializar. En el caso de formación tecnológica, bueno, una estrategia. Si nosotros contamos con un proyector o el famoso videobeam, ¿por qué no podemos proyectar el instrumento y les explicamos a los chicos qué es lo que tienen que hacer? ¿Por qué es la importancia o cuál es la importancia de socializar este instrumento de evaluación previamente? Si a nosotros, el ejercicio que les planteé en una de las primeras clases, si a nosotros el jefe nos dice, compañeros, el viernes de la noche, a partir del lunes, voy a estar desde las 6:30 en el portón con un instrumento, viendo a ver cómo vienen ustedes vestidos, según lo que establecen todas las normativas para yo calificarlos, ya sabemos cómo vamos a llegar todos el día lunes. Bien charineados. Bajo esa misma, ¿cómo se llama? Analogía, en buena teoría, el estudiante, si tiene conocimiento, va a dar el mayor esfuerzo. Hay chicos, hay chicas que, lastimosamente, por su estructura, si me preguntan a mí, yo soy de las personas que a estas alturas, que aún estudio, agarro una prueba y resulta que ya la tengo casi que lista y llego al último momento y me encuentro donde dice, si llega este momento y no he escrito, pero ni el nombre, entréguese y tiene el 100% de la calificación, yo quedé listo. ¿Por qué? Por atacado, por simplemente comenzar a ejecutar paso a paso. Entonces, por pensando en este tipo de estructuras, los estudiantes, aparte que los estudiantes no conocen esos tecnicismos, por lo tanto, es importante que nosotros socialicemos cuál va a ser esta dinámica de evaluación. En el caso de Paulo o las demás asignaturas, no está mal por validez y confiabilidad que nosotros digamos de que les mostremos previamente el instrumento, porque lo que van a ver es el instrumento. Van a saber qué es lo que tienen que hacer. Es algo completamente físico. No les va a afectar en que puedan o no lo pueden realizar.
Paulo perfectamente en una clase anterior por por factor tiempo, ¿por qué no? Podría socializar con los estudiantes más o menos el instrumento de evaluación de cómo va a ser calificado. Claro, esto implica que mayor programación, mayor organización. Eso requiere de que Paulo ya no tenga diseñado con 8 días antes, sino que posiblemente con 15 días antes dicho instrumento, y a veces se dificulta. ¿Por qué? Porque lastimosamente en la realidad puedo tener 15 días antes, Paulo puede tener 15 días antes el instrumento, pero resulta que los 8 días después no tuvo clases por un acto cívico y la siguiente semana por alguna actividad extracurricular, y resulta que el instrumento no tuvo ninguna validez porque no se puede aplicar. ¿Cierto, Pablo? Siempre nos pasa que en música pasa de todo. Correcto. Cuesta mucho pegar la semana completa para poder aplicar todo el grupo. Exactamente. Muy bien, así las cosas, compañeros. Vean que otro de los grandes errores, eso es una escala, lo que tiene el documento como tal. Pero ¿qué hizo el compañero? Hizo un híbrido. Hizo una de analítica con desempeño. Exactamente. Hizo un híbrido de una escala y la transformó en una rúbrica. ¿Por qué? Porque agregó los criterios de evaluación. Técnicamente, el comité de evaluación, ¿qué tiene que hacer? Compañeros, ese instrumento técnicamente no está bien diseñado. Pero compañera, ¿por qué? Porque se está utilizando la estructura de una escala de calificación. ¿Y cómo lo dice usted? Están los criterios. Porque la escala va de más de 3 elementos o 3 criterios. Aquí hay 4 o 5, automáticamente responde a una escala. Mientras que las rúbricas son solamente 3 niveles de desempeño. ¿Y dónde está el híbrido y el error técnico? De que, compañerito, esto, al ponerle los criterios de evaluación, pierde validez y objetividad y ya no es una escala, sino ni una rúbrica, es un híbrido. Pero es que quiero que el estudiante tenga conocimiento de qué es lo que tiene que hacer. Bueno, eso lo puede hacer al final, en una hojita anexa o al final del propio documento, para que efectivamente sea una escala de calificación. ¿Estamos claros en ese sentido? Profe, una pregunta. Arriba, ¿cuántos indicadores tenían? 3. Bueno, aprendizajes. 3. ¿Cuántos qué, perdón? Es decir, lo de los aprendizajes son 3 ahí y abajo, bueno, en el híbrido que hizo puso 3, pero creo que el tercero no coincide. Ok, Ah, no, bueno, sí, sí, sí. observación. No, sí están bien. Es que no los podía ver. Ejecuta, ok, todos son de ejecuta, ajá, ok, muy bien. Ok, importante, en una escala, yo puedo poner el valor 0 sin ningún problema, es completamente válido. Ok, aquí hay otro error en ese instrumento. Por ejemplo, aquí está totalizando, pero no me da a entender cuántos puntos vale ese instrumento como tal. Vamos a verlo acá. Dice que vale 15 puntos. Sí, por regla de 3. 5, 10, 15, pero es muy importante, ¿dónde le va a calificar al estudiante? Aquí en buena teoría, por lo menos que venga un espacio en blanco para que le califique el puntaje de cada uno de los indicadores, para que el estudiante y el padre de familia tenga claridad. Porque yo perfectamente como docente puedo hacer esto. Marco con una X en el nivel de desempeño que se encuentra y simplemente digo, vale tantos puntos, pero ¿cómo lo interpreta el padre de familia? Eso hay que clarificárselo al padre de familia. Cindy, te escucho. Te escuchamos, perdón. Profe, también yo creo que la parte de observaciones, creo que tanto la de ejecución como la oral es muy importante para el docente, más para el docente llevar la parte de observaciones, porque si hay un reclamo, qué difícil es acordarnos después de una semana porque exactamente, o sea, es muy importante esa parte de observaciones porque ahí uno puede ponerse un poquito de ayuda, ok, el estudiante hizo esto o no hizo esto, para podernos ayudar y protegernos ante un reclamo. Creo yo que yo le agregaría la parte de observaciones a esta prueba de ejecución. No, claro. De hecho, en el ejemplo que les mostré, yo les indiqué el apartado de observaciones al final, pensando exactamente que un estudiante puede estar en el nivel máximo, pero que yo identifico cierta dificultad. O, ¿por qué no? Que quedó completamente en cero, y como dice Cindy, cuando llega el papá 15 días después a reclamarme, y 15 días después, porque resulta que yo salí a actos cívicos de las actividades de 15 de septiembre, y hasta ese momento me encontró el padre de familia. ¿Y cómo me acuerdo por qué tuvo un 0 puntos? En observación, se le entrega la prueba al estudiante, se le facilita hasta una atención individualizada dependiendo de sus particularidades y el otro.
El estudiante se refiere, manifiesta en varias ocasiones de que no tiene interés de realizar la prueba porque no se siente a gusto, bla, bla. Cuando llega don Pablo Gómez, yo le saco los tacos de frente y le digo, no, no es que yo no lo califiqué, no es que yo lo estoy discriminando, no, vean las observaciones. Cindy, tenés toda la razón en ese sentido y por qué la importancia de dicho apartado. Pablo, adelante. Sí, eso era básicamente que si el estudiante se negaba a hacer la prueba, íbamos todo a cero y abajo se especificaba nada más el asunto. Completamente, completamente. Muy bien. ¿Me Cristian, avisan? Perdón. disculpa que te moleste. Tal vez la parte que me enredé un poco fue en la estructura de ese híbrido, porque veo tres indicadores o aprendizajes esperados. Dame un Eh, segundo para proyectar nuevamente. Mira, espérate. Gracias, gracias. Vamos a ver. Era el de educación física. Vamos a ver. Porque soy completamente visual. Démosle a ver, ahora sí que bien. Entonces, tengo claro que ya la prueba tiene un valor de 15 puntos. 15%, 15 puntos. 15 puntos. Entonces, obviamente, si yo hago la sumatoria con base en la tablita, ajá, ahí donde está, sí da. Pero lo que habías hablado era que se supone que yo tengo que sumar en los indicadores. ¿Es así o me equivoco? Correcto. Tenemos que ponerle un puntaje a cada uno de los indicadores, el valor de Ah, cada uno de ellos. ajá, correcto. Y digamos, ahora cuando usted habló de ese híbrido fue porque él puso una escala numérica, es así el término. Exactamente, porque él utilizó la estructura que viene en el documento oficial, la escala. ¿Cómo sabemos que es Ujú. una escala? Porque vienen más de 3 niveles. Ajá, La ajá. rúbrica la que tiene uno, 2 y 3, inicial avanzado, intermedio avanzado. Entonces, el híbrido que viene acá es en haber hecho esto, haberle incrustado o agregado los criterios de evaluación, porque la escala no tiene implícitos o inmersos los criterios de evaluación. Están como detrás de cámaras donde yo como docente debo de interiorizarlos o operacionalizarlos a partir de que los tenga aquí abajo en una tablita o ya por expertise yo sepa cuál es el criterio de cada uno de ellos. Y en el caso de educación física, el instrumento más adecuado es el de la escala numérica. En realidad, Kevin, no existe un instrumento que diga este es para ese, este es para el otro. Va a ser la intencionalidad. Como le decía Paulo, si Paulo quiere, por ejemplo, un indicador que diga ejecutar notas musicales, con la guitarra, pero específicamente hay una actividad donde tiene que el estudiante demostrar o no sé cómo se le dice, manipular o no sé, Pablo, perdóname, 5 notas, la escala sería perfecto porque si logra las 5 notas estaría automáticamente en el nivel quinto. Si son Correcto, cuatro, cuatro, tanto, tanto. Si él utilizara una rúbrica, ¿qué es lo que va a suceder? Como lo dije anteriormente, con este ejemplo, si el estudiante toca las 5 notas, estaría en el avanzado. Pero si toca cuatro, estaría en un intermedio, porque va a ser de 3 a 4. Entonces se convierte como muy subjetivo. ¿Me explico? correcto. Hay Y, una y, línea muy delgada. y digamos, entonces en caso de que él dijera, bueno, no, la voy a hacer analítica, la voy a corregir, quito el 4 y el 5, pero no me da el puntaje, entonces él puede degranar un indicador de esos. Perfectamente, perfectamente. De hecho, en buena teoría, a partir él tiene solamente 3 indicadores, pero si Ajá, usted en su mediación pedagógica, exactamente lo que me acabas de decir, usted este aprendizaje esperado en su planeamiento llevó 2 indicadores, los lleva directamente a la evaluación y ya van a ver mucho más puntajes. ¿Por qué? Porque van a ver mayor cantidad de indicadores. Esa es la idea. A mayor cantidad de indicadores, uno, mejor opciones y posibilidades del estudiante en su calificación, pero para el docente lo más importante que es que voy a hilar y voy a observar específicamente que esa habilidad se logró de forma procesual, no de un solo. Voy a poder evidenciar no solamente el producto, sino un proceso también detrás de cámaras. ¿Me doy a entender, Kevin? claro, muchas gracias. Pura idea. Lucrecia, adelante. Profe, una consulta. Sí, dime. Esta prueba tiene un valor de 15% y 15 puntos. Ahí no, digamos, no hay problema en que tengan el mismo valor.
como en la escrita que, bueno, tengo una anotación de la escrita que como mínimo la escrita debe valer 10 puntos más del porcentaje. Claro. En la ejecución no. Ok, anteriormente también había hecho esa salvedad. Se debería de garantizar. Lo que pasa es que en ejecución la cantidad de indicadores es muy limitada. Mientras que nosotros como docentes regulares tenemos un programa extenso que a veces quisiéramos hasta eliminar y borrar indicadores y aprendizajes de un planeamiento, en la parte de complementarias viene un aprendizaje esperado casi que para 3, 4 meses, ¿me explico? Entonces, ahí el secreto es, para que me salga mayor cantidad, como decía Kevin, desgranar o desmenuzar un indicador y hacer pequeños indicadores. Ejemplo en concreto, si el indicador dice, por ejemplo, que el estudiante tiene que elaborar una carta, por decirlo así muy fácil, elaborar una carta, es la habilidad que yo quiera. ¿Cómo lo voy a desgranar o cómo lo voy a desmenuzar? Primero, que el estudiante reconozca las partes de la carta, que que diseñe cartas formales, que elabore cartas informales, y ya no voy a tener uno, sino voy a tener 3 indicadores. Al tener ya 3 indicadores, es decir, 2 indicadores de más, ya no van a ser 3 puntos, sino que van a ser, ¿qué? 9 puntos. Y así sucesivamente con los demás, y pues por ende voy a tener la mayor cantidad de indicadores. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado y gracias que hacer la consulta, Lucrecia, yo no puedo llegar a hacer esa gracia al final de la prueba para simplemente asegurar la mayor cantidad de puntos. Esa adaptación y esa modificación tuve que haberla hecho desde donde, Pablo. Otra vez, profe, es que estoy. No, desde la mediación pedagógica. Digamos, lo que decía Lucrecia, de que por la mayor cantidad de puntos, yo puedo inventarme, perdón por la expresión, cuando voy a aplicar la prueba de ejecución, para que me salga mayor cantidad de puntos, desdoblar o desgranar, como quieran llamarle, los indicadores. Pero no tiene sentido. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque podría castigar al estudiante con una habilidad o una actividad desconocida que no fue replicada o no fue ejecutada en esa mediación pedagógica. ¿Qué quiere decir? Que Paulo tuvo que haber hecho esas modificaciones previamente en la mediación pedagógica. Y a partir de ella, ahora sí, sobre ruedas, simplemente copio y pego y selecciono la cantidad de indicadores que yo considere pertinentes. ¿Estamos claros con esa parte? Sí. Ok, me confirman por favor si pueden observar el instrumento de pantalla. Ese es un instrumento de formación tecnológica, un instrumento bastante bonito, bastante ¿cómo se llama? Funcional, muy versátil, responde, me gustó mucho. Ok, no vamos a detallar la información administrativa, ya ustedes lo saben. Analicemos un poquito la parte de instrucciones generales. Dice, el instrumento de evaluación sumativa es una actividad individual que debe realizarse dentro de las estrictas normas disciplinarias. Muy bien. Esta observación yo la eliminaría. ¿Por qué? Porque eso es lo que llamamos nosotros cultura de aula. Eso es como cuando le ponemos en la prueba escrita. La prueba es de carácter individual y tiene que estar en silencio. Papitos, eso ustedes tienen que saberlo, que están rindiendo un instrumento de medición. Por tanto, no pasa nada. Sustituirle el concepto de instrumento de evaluación sumativa, porque no es un instrumento de evaluación sumativa, y es una prueba de ejecución. Instrumento de evaluación sumativa es aquel que se aplica a aquellos estudiantes que por una u otra razón se encuentran fuera del sistema, o no fuera directamente, sino que por una situación médica o una recomendación médica no pueden estar yendo de forma presencial, están hospitalizados o convalecientes. El instrumento de evaluación sumativa es algo similar que el docente le va a enviar a distancia para que lo pueda realizar en compañía de papá y de mamá. Por eso podríamos confundir el término. Lo correcto sería prueba de ejecución. Es más, yo lo omitiría de esa instrucción como tal porque ya estamos aplicando dicho instrumento. El instrumento de evaluación lo desarrolla la docente completamente dirigido a las personas estudiantes. Ok, muy importante, quitémosle la parte del instrumento, simplemente es que la persona docente o el docente a cargo dará una guía rápida o dirigido tal, porque hay que tener mucho cuidado con la palabra dirigida,
porque en buena teoría la ejecución no es dirigida. Yo lo que le voy a brindar son las pautas o las orientaciones de cómo lo va a realizar. Si, por ejemplo, yo veo esta palabra dirigida y yo como padre de familia, Cristian Celedón Argüello, papá de Cindy, digo, niña, ¿cómo es que mi hijo se saca un 70 y dice que usted nunca le explicó cómo hacerlo? Me puede decir la profe Eugenia, ah, no, es que era una prueba, tiene que ser individual. Niña, pero es que en las instrucciones dice que la prueba era dirigida y usted no les explicó a ellos. Entonces, eso es un errorcito que puede traer ayayayes, como decimos nosotros. ¿Ok? La persona docente le da cada instrucción de 2 a 3 veces. El estudiantado debe permanecer en su lugar, atento y en silencio. Ojo, muy importante, esto aplica igual que en la prueba escrita. No es que vamos a leer propiamente toda la prueba, porque si no se nos llevarían de 10 a 15 minutos. Aquí mi recomendación es, siga las instrucciones del docente o revise o garantice que la prueba esté completa a partir de las instrucciones que da el docente. A partir de esa instrucción, yo lo que voy a hacer es que, chicos, verifiquemos que en la primera página tengamos tal situación que dice carpetas y subcarpetas. Sí, profe, sí lo tenemos. Profe, disculpe, mi examen no lo tiene. Tome, no pasa nada y listo. Porque si nos ponemos a revisar, chicos, no salimos con ese tiempo. Si se presenta alguna situación técnica, levante la mano al esperar. Muy importante, muy atinante a la asignatura. Si tenemos algún fallo en el equipo de cómputo, en la red, todo lo demás, completamente válido. Se dará el tiempo necesario para que la persona estudiante conteste o ejecute lo que se le pide. Ojo, muy importante, sabemos que no podemos exceder los 80 minutos. Entonces, si yo le digo o le doy esa instrucción tan subjetiva, el estudiante Cristian Celedón podría decir que no tengo prisa, tengo después del recreo para seguir haciendo dicha prueba. No pasa nada. Entonces, eso es otro ayayay, por lo tanto, tratemos de subsanarlo. Si tiene dudas, debe levantar la mano y la docente le guiará. Perfecto, está bien, igual es cultura de aula, pero no sobra, no está mal. Al finalizar la prueba, debe llamar a la docente, no cerrar el programa hasta que se le indique. Perfecto. Si aquí en este caso asumo que la docente lo que quería era verificar que el programa corra a la perfección para verificar todos los elementos que se le están solicitando y todo lo demás. Si, por ejemplo, voy a aprovechar, no estoy hablando en el caso de primaria o específicamente en formación tecnológica, pero en otras asignaturas de tecnología que tengan que ver con la parte de informática en secundaria, que existe un componente que se llama portafolio de evidencias, donde todos estos elementos tienen que ser guardados. ¿Por qué no, Raquel puede tener la evidencia en la computadora de cada chico? Entonces, la instrucción podría indicar de que el archivo se guarde bajo un nombre tal, en una ruta tal y todo lo demás, para que al final pueda ser inclusive hasta un criterio de evaluación para verificar el desarrollo de esa habilidad. Y no pasa absolutamente nada. Nos vamos ya a la parte meramente técnica. Aprendizajes por evaluar. Muy bien. Dice carpetas y subcarpetas, crear, renombrar, eliminar, interfaz de programación, herramientas Crash. Ok, indicadores de logro, realiza los pasos para crear carpetas y subcarpetas para la organización de la información en los dispositivos digitales. Maneja herramientas del entorno de programación Scratch. Bien, tiene las actividades, dice, cree en el escritorio de la computadora 2 carpetas con los siguientes nombres, Scratch y tecnología. Dentro de la carpeta tecnología, cree una subcarpeta con el nombre proyecto. Actividad por desarrollar, represente en Scratch los siguientes efectos. Una persona que camina por la ciudad, siga los pasos y programe el efecto planteado. Ingrese el programa Scratch, seleccione el siguiente fondo, ¿ok? Coloque en el fondo el personaje que va a programar, ordene los siguientes bloques y programas. Exactamente, me gusta esta parte, lo que les decía anteriormente. Esto es lo que tiene que tener toda prueba de ejecución. Un paso a paso de qué es lo que tiene que ejecutar o realizar el estudiante en dicha prueba. No podemos asumir de que porque sabemos que en todas las clases utilizamos el programita del gato, el Scratch, ya el chico tiene que saber lo que hay que hacer.
Tenemos que indicarle paso a paso. Esa es una prueba de ejecución. Tengo que indicarle hasta inclusive los bloques de programación, las fichas, para que él pueda realizar el ejercicio planteado de la mejor manera. Al finalizar, dice guarde la prueba en la carpeta documentos con el nombre prueba 1. Cierre el programa y, ¿por qué no? Ahora sí, llame al profesor para que verifique de que el archivo está guardado con el nombre correspondiente y en la carpeta correspondiente. Nos vamos al instrumento de evaluación. Es sumamente importante. Vamos a verificar acá los aprendizajes. Ve qué interesante. Esta compañera no lo notamos. El documento original solamente me pide el aprendizaje esperado y la descripción de la actividad. La compañera le metió un plus y me encanta. Le está llevando de una vez los indicadores. Si yo llevo los indicadores a ese instrumento, me va a facilitar ¿qué? La parte del instrumento de evaluación, porque automáticamente voy a arrastrar lo que es la conjugación, lo que es ese verbo. En este caso, la compañera lo está haciendo por etapas perfectamente. Vuelvo y lo repito, no es necesario que lo lleven por etapas. Si ustedes aquí se los adapta perfectamente, genial, pero no es estrictamente necesario que lleven esas etapas como tal. Dice los indicadores, registra correctamente el usuario para ingresar a la computadora correspondiente. Ok, muy importante. Puntos del indicador 3, porque tenemos 3. Ojo, aquí tenemos aquí, esto es una ¿qué? Eso es otro híbrido. Ahí debería ir intermedio, inicial y avanzado, no 1, 2 y 3. Ahí sería, es una ¿qué? Eso es analítico, Una rúbrica. Y analítico. exactamente una rúbrica no, una holística, porque vamos a evaluar todo el proceso, ya es un producto final. Ok. Sería una rúbrica como tal. Para que fuera una escala, ya tendría que ser de más de 4 criterios o 4 elementos, ¿verdad? Excelente. Dice, registra correctamente el usuario para ingresar a la computadora correspondiente. 3, ok, muy importante. Un criterio personal. El que el estudiante ingrese correctamente a la computadora con el usuario, pues sí es válido. Tiene que saberlo ingresar y todo perfecto, pero no puede ser un elemento de calificación. ¿Por qué? Porque no lo tengo establecido en ningún aprendizaje o en ningún indicador. Si yo no tengo un indicador preestablecido dentro de un aprendizaje, no puede ser sujeto de medición. ¿Estamos claros? Por lo tanto, ese indicador acá yo lo invalidaría y sería completamente formativo, porque es parte del proceso. ¿Estamos? Dice, ingresa correctamente al programa Scratch. Ok, perfectamente. Ya si aquí vamos siguiendo, persiguiendo lo que es el objetivo, la habilidad, la competencia en este caso. Por tanto, si es válido. Crea carpetas en el escritorio de la computadora, completamente válido. Crea sus carpetas dentro de una carpeta. Ok. Localiza bloques de programación. Ok, eventos al presionar, apariencia. Ok, aquí le está describiendo, muy importante. Ok, vamos a ver. Aquí es muy importante para no salir de la estructura del indicador, porque recuerden que el indicador tenía 3 acciones, 3 elementos: la acción, el contenido y la condición. Cuando ya sabemos que la condición pues no es tan estrictamente necesaria. Para no distorsionar la elaboración o la estructura de dicho indicador, yo lo dejaría perfectamente, localiza bloques de programación en Scratch 3. ¿Dónde vamos a ver implícito esto? En las actividades por desarrollar. Aquí es donde vamos a explicar cuáles son esos elementos o esas condiciones que nosotros vamos a querer evaluar. Ordena correctamente los bloques en la zona de programación. Excelente. Etapa 4, localiza bloques de programación en Scratch. Control eventos y sonidos. Aquí sí está bien. Yo le hubiera puesto localiza los bloques, una palabrita más para que nos calce. Ordena correctamente los bloques en la zona de programación, guarda la prueba correctamente, sale correctamente del programa. Ojo, sale ese verbo ahí, está como muy sacado de la manga, esa acción.
Ahí podríamos utilizar una palabra, no sé, como cierra de forma correcta o finaliza de forma correcta el programa. En fin, es buscar como una palabrita que sea como más apropiada. Ok, nos queda claro entonces que aquí no tenemos es una escala, sino lo que tenemos es una rúbrica porque tenemos única y exclusivamente 3 niveles de desempeño, ¿cierto? Para que sea una escala, tendría que ser más de 4 elementos. La estructura como tal, para que sea una rúbrica, bueno, para que sea una rúbrica ya tendríamos que quitar hasta esta columna. Tendría que ser solamente el indicador. Esta la eliminaríamos porque cada escala tendría ya el nivel inicial que es 1, el intermedio 2 y el avanzado el que es 3. Por tanto, es más, vamos a dejarlo. Inicial, intermedio, avanzado. Le quitaríamos esto de acá. Le quitaríamos esto de acá. Y este sería el instrumento técnicamente elaborado para calificar dicha prueba, partiendo de que sería una rúbrica. Y sería holística, porque ya aquí la compañera o el compañero nos va a medir todo un proceso. Ya yo no voy a evaluar el proceso, perdón, ya yo quiero aquí medir un producto final, el todo. Si fuera un momento en específico, un trabajo cotidiano, ahí sí sería una rúbrica holística, Pablo. Perdón, analítica. El total del puntaje, perfecto, serían 30. Vamos a ver cuánto valía la prueba. 15. ¿Lo ven? ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente Raquel hizo lo que nos decía el compañero Kevin, desdobló los indicadores en la mediación pedagógica y claramente se ven todos los pasos o las pautas que tenemos que realizar para poder ejecutar dicha prueba. Y por ende, al tener mayor cantidad de indicadores, el peso de la prueba va a ser completamente mayor. ¿Y esto qué? Va a beneficiar completamente a lo que es el estudiante. ¿Alguna duda, alguna consulta, compañeros? Los escucho muy callados. Don Cristian, yo tengo una pregunta así, pero en general puedo. Claro, adelante. Muchas gracias. Vea, llegó un estudiante de una escuela cercana a la institución donde trabajo. La escuela de donde él viene no manda notas ni pruebas porque estamos en general en pruebas en el país, digamos, las primeras pruebas del semestre. Eh, si no mandan absolutamente nada, pregunta uno, ¿cuánto es el tiempo pertinente para que el chiquito se le pueda evaluar? ¿Se le puede hacer solo un diagnóstico y que el próximo examen valga por 2? No sé, ¿verdad? Estoy solo consultando. ¿Cómo se hace en esos casos donde el estudiante viene sin nada, pero estamos en semana de exámenes? Ok. Ya vamos a ver si te entendí. Viene un estudiante de escuela X y la de ustedes es de la escuela Y. Ya están en semana de evaluación y exactamente cuándo llegó ese chico, la semana pasada. Él llegó eh, hace 2 días. Buenísimo, buenísimo. Ok, aquí procede algo sumamente importante y curioso. Buen día, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, señor, es que tuve que salir un momentito. Ok, aquí sucede algo muy interesante y va a haber una discordia con el otro centro educativo, pero qué pena, es lo que le corresponde. La dirección, la administración de tu escuela, tu jefe o tu jefa, va a tener que ponerse en contacto con la directora o director de ese otro centro educativo y le debe indicar que según el reglamento de matrículas y traslados, el estudiante está ingresando en un periodo en el cual, según calendario escolar, ya estamos en pruebas. Por tanto, así, en seco, le solicito que coordine con la docente a cargo de dicho estudiante que aparte de enviarme el expediente, por favor me envíe las pruebas que ella elaboró, que él tuvo que haber aplicado, pero por su traslado no lo realizó, para que yo simplemente como docente nueva se las replique o se las aplique sin ningún problema. Y es lo válido, es lo correcto. Normalmente
se hace eso que acabas de indicar de un diagnóstico, pero ¿qué hacemos con diagnosticar a un estudiante a esas alturas cuando ya sabemos que ese diagnóstico no me va a servir de nada? Y sustituir o valer una prueba por dos es completamente improcedente, no es válido. Aquí, para que te quede claro, aquí lo correcto es coordinar con el otro centro educativo para que, aparte del expediente o adicional al expediente, la docente está en la obligación de enviar al otro centro educativo las pruebas que ella elaboró a partir de la mediación pedagógica en la que estuvo el chico, y usted como docente que lo tiene nuevamente o que está nuevo en el centro educativo allí, simplemente va a imprimir y aplicarle esas pruebas a ese chico. Para evitar algún tipo de conflicto, revictimización o qué sé yo, de que él está haciendo unas pruebas completamente diferentes, yo podría perfectamente, con autorización del centro de la administración, coordinar un espacio específico para que ese chico aplique la prueba, inclusive con mi presencia. ¿Por qué? Porque no va a tener a la docente que le puede evacuar alguna duda o una consulta, al menos de forma, y puede obstaculizar ese proceso o puede generar cualquier resistencia, temor, ansiedad, y podríamos tener un mal resultado. Pero eso es lo que corresponde. ¿Te queda claro? Sí, señor, muchísimas gracias. Y te lo voy a adelantar, Wendy, posiblemente pasa y la directora va a decir, ya eso es problema de ustedes, no pasa nada. Hágalo y canalícelo mediante supervisores. Mi consejo, averígüese en el nombre de la escuela, averígüese en el circuito a la cual pertenece y usted le va a copiar. Le envía el correo a la directora esa, le copia a su supervisor y le copia el supervisor correspondiente del otro centro educativo. Y le cuento un cuento. Con gusto. Raquel. Gracias. Buenos días. Es, Cristian, una preguntita. Digamos, yo puedo seguir metiendo en estas rúbricas lo que es el ingresar usuario en todas las pruebas, digamos, en las dos pruebitas que tengo que hacer, porque como es algo que tienen que hacerlo de manera formativa para poder entrar y todo, pero sí lo puedo evaluar. No, no, porque no es un aprendizaje, no es un indicador. Y recuerde que nosotros medimos a partir de un indicador. Eso es una habilidad previa, formativa, que requiere el estudiante para poder ejecutar. Si no ingreso con el usuario, no puedo hacer la prueba. ¿Esto qué quiere decir, Raquel? Que desde la parte de evaluación, si el estudiante no puede ingresar su nombre de usuario, perfectamente usted como docente puede facilitarle acceder y ahora sí aplique su prueba. No sé si te queda claro. Sí, está bien. Y digamos, esas pruebas pueden ser también grupales, ¿verdad? Los que es de ejecución. Perfectamente, ¿vale? Excelente, muchas gracias. Perfectamente, ¿vale? Y máximo, Raquel, en la naturaleza de la asignatura de ustedes, de que trabajan en compañías, en grupitos, en parejitas. Y es más, cuando yo fui profesor, por la cantidad de estudiantes, tuve hasta 4 en una misma computadora. Entonces, sin ningún inconveniente. Muy importante. Cuando son igual, aplica Paulo cualquier asignatura que requiera la asignatura, perdón, la prueba de ejecución, ustedes tienen que tomar en consideración que tienen que facilitársele un instrumento de evaluación, aquel de resumen, para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque la evaluación va a ser de forma individual. Y aquí es donde se torna más complicado, Raquel, porque posiblemente los 3 chicos van a tener que ejecutar todo. Porque ¿cuál es normalmente lo que nosotros hacemos? O supongo, por factor tiempo, es que entre los 3 se ayudan y hacen esto. Cuando lo correcto, como la calificación es individual, cada estudiante tendría que tener su carpeta que diga tal cosa, su carpeta tal cosa y el producto final tal cosa. ¿Me voy a entender con esa parte, Raquel? Sí, a mí se me ha hecho muy difícil, lo he querido hacer, pero es que, digamos, por ejemplo, en la parte de localiza bloques, de ahí son, ¿qué? 4 bloquecitos, entonces si lo pongo que uno localice 2 y el otro 2, ¿cómo sé yo que el otro chico no iba a encontrar todos los bloques como tal? Entonces me ha costado muchísimo. Completamente. Y por factor tiempo, porque tendrías que estar encima de ellos y tenés 10, 20, 30 computadoras, no sé cuántas. Es bastante complicado. Por eso la importancia, Raquel, y creo que también estabas en el comité de evaluación, ¿verdad?
Sí, de, de sensibilizar con el comité de evaluación de que se llama periodo de pruebas, no semana de evaluación. Quieren correr con que en una semana se termine todo. La malla curricular más extensa de Costa Rica es de 21 asignaturas, por lo tanto, existe un periodo de 27 días para evaluar. Por lo tanto, usted puede decirle al comité de evaluación, yo no me voy a sujetar una semana, yo requiero de mínimo 2 semanas para poder aplicar mis pruebas a como tienen que ser. Y no pasa absolutamente nada. ¿Estamos? Don Cristian, perdón. Adelante. Gracias. Y en el caso de inglés, es que vieras que, por ejemplo, nosotros Completamente lo tenemos, mismo. es que no podemos hacer los exámenes orales principalmente en 5 lecciones porque tenemos grupos de 27 a 30 chiquitos. ¿Nos pueden dar más de esas 5 lecciones? Perfectamente, aplica el mismo criterio. Perfectamente lo pueden realizar. Máxime que de esos, digamos que de 70 estudiantes, y resulta que de esos 70 estudiantes hay 25 o 30 que requieren un apoyo, un tiempo adicional extra que tenemos que invertir. Aplica el mismo criterio. Se le hace la observación por escrito al comité de evaluación con copia al director o a la directora, donde se le solicita la ampliación del tiempo para poder cumplir con el proceso de medición y no pasa absolutamente nada. Pero nada más que lo hacen con el tiempo suficiente, ¿verdad? No van a escribirlo 3 días antes cuando sabemos que el comité de evaluación elabora una programación por periodo. Eso es algo muy importante. Compañeros, dudas, consultas al respecto de lo que es la prueba de ejecución. Profe, un toquecito en la parte de la escala, nos hacemos de desempeño en la especificación que usted dice que hay que poner abajo. ¿Qué tan general se detalla? Perdón, Pablo, estaba en un monólogo con el micrófono apagado. ¿Qué me decías del instrumento, perdón? Digamos, cuando en el instrumento de ejecución yo le realizo bueno, lo hago mediante la escala, ¿qué tan, qué tanto se detalla la parte de abajo para el padre de familia, digamos, qué tan general se hace? Los criterios. Sí, correcto. Lo más claro posible, que si 5 es porque eran 5 notas, porque logró tocar las 5 notas musicales, si es 4 son 4, 3 3, lo más específico posible, que el padre de familia tenga claridad en ese resultado. Ok, un aspecto muy importante y no me lo han consultado. Pasa con el comité de evaluación. Y aquí vamos a salir ¿cómo se llama? De este gran mito. Porque pasa, y yo fui integrante del comité de evaluación muchos años y siempre pasaba y me la creí hasta cierto punto. Compañeros, que la tabla de especificaciones y todos los complementarios decían, a nosotros no nos toca porque nosotros no hacemos tabla de especificaciones. Entonces, comité de evaluación, ¿qué pasaba? Como ellos no aplican prueba escrita, no hay ninguna relevancia, no hay importancia, no presentan absolutamente nada. De igual manera, compañeros, los compañeros de complementarias tienen que entregar la prueba completa, tal cual como está aquí, con las instrucciones, con los aprendizajes, los indicadores. Sigan la recomendación de esta compañera, agreguen también los indicadores, que se especifique, se evidencien las actividades que tienen que realizar en cada una de las etapas, si lo hacen por etapas, y que el instrumento vaya completo. Les voy a decir qué pasa en muchas ocasiones. Le llega esto al comité de evaluación y simplemente dicen, es que vamos a utilizar una rúbrica. Pero ¿cómo está la rúbrica? Quiero conocerla, quiero ver esa rúbrica debidamente operacionalizada para nosotros como ente o como órgano de apoyo institucional, brindar recomendaciones como esta que dije. Compañera, consideramos que el acceso a la computadora pues es formativo, o compañera, mira, para no distorsionar el indicador, trata de suprimir esos elementos que aparecen en esta columna y todo lo que les expliqué anteriormente. Ya te voy a parar, Raquel. Y así las cosas con los compañeros de complementarias que aplican prueba de ejecución,
tienen el mismo plazo que los docentes regulares. 3 días posteriores a la aplicación del instrumento deben de facilitar la prueba completa con su respectiva rúbrica. ¿Qué debo de facilitarle al estudiante previamente a los 8 días? Esta columna. El aprendizaje esperado, el indicador. Más que suficiente. Ya las actividades, pues ya sería soplarle prácticamente como coloquialmente decimos. Raquel, antes de iniciar la prueba, podría socializar perfectamente y muy rápidamente, hay que ser muy sutil en ese sentido, de que ellos conozcan más o menos de cómo van a ser evaluados. ¿Cuál es la importancia, Caro? Ya también te doy la palabra. ¿Cuál es la importancia que el estudiante conozca un poquito de los instrumentos de evaluación? Que conozca o tengan claridad de que este instrumento establece los parámetros de cómo vamos a ser calificados en función a los productos que vamos a realizar en la computadora, para que ellos vean y tengan claridad. Ahora, no vamos a entrar en detalles de tecnicismos de que inicial, intermedio, avanzado, pero por lo menos indicarles de que si yo logré al 100% una de estas condiciones, él va a obtener la mayor calificación. La idea es operacionalizar, o más bien tropicalizarle al chico para que él comprenda y tenga una noción de hasta dónde puede llegar, y lo más importante, que tenga claridad de que efectivamente cómo va a ser calificado durante esa prueba. Raquel, te escucho, y luego Carolina. Cristian, yo no sé si está bien, yo siempre, digamos, en las indicaciones le pongo eso ahí arriba porque, digamos, de que se esperen, que no cierren nada hasta que yo llegue, porque es para que ellos, yo siempre les digo, revisen con la rúbrica, a ver, número 1, ingresé usuario, ok, eso ya, y yo me encuentro las rúbricas al final con puras rayitas porque ellos van señalando lo que ya hicieron y así revisan si completaron la prueba. No sé si está bien. Podrías manejarlo, claro. Mas, sin embargo, sí sería como una instrucción general. Decirle, chicos, por favor, al finalizar, guarden y no me apaguen computadora, no me hagan nada o lo que usted pretenda, para que ellos, porque te lo digo, dependiendo, un Cristian Celedón, ¡pah! Eso va a ser lo último que va a leer, o por más que lo haya leído, llegó al final y cuando te das cuenta ya tienes la computadora con los cobertores puestos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo manejar los rackets, pero no está mal, no está mal. Ok, y lo que es educación para el hogar, digamos, todo lo que es complementarias, ellos solo pueden aplicar de ejecución. ¿Correcto? Ok, Correcto. está bien, gracias. Sí, ya sé por dónde vas, compañeros de educación para el hogar aplicando prueba escrita. Sí, correcto. Al igual que en artes plásticas, no. Tienen que aplicar prueba de ejecución. Ellos tienen un programa bastante vacilón. Lo que pasa es que las entiendo, porque el enfoque del programa de vida en familia, es que se llama ahora, creo, tiene unas cuestiones que prácticamente el centro educativo debería tener hasta un área para que cocinen y un montón de cuestiones. Ahí es muy complicado, ¿verdad? Que el tema, pero sí tienen que hacer prueba de ejecución. Magia, por supuesto. Carolina, te escuchamos. Un momentito, nada más. Ese documento, así como está, es lo que yo le envío al padre de familia, o tiene que ser el resumen de la rúbrica evaluada. Yo mando Ok. todo eso. Al padre de familia, Raquel, le envían nada más esto. Ah, bueno, el resultado final, sí, no, le tenés que enviar todo. Todo es Ah, ok, ok, gracias. para que él vea cuáles fueron las instrucciones, los aprendizajes, los indicadores, las actividades que hicieron y el resultado que ellos obtuvieron en función de. Ya si papá no está de acuerdo, y ahí papá, vamos a ver, y ahí si tenemos el respaldo, las carpetas todavía, el papá puede perfectamente decir, usted me puede mostrar por qué un 2, por qué un 3, claro que sí. Lo llevo a la computadora y le digo, vea que había que hacer aquí 2 carpetas que hacía Scratch y tecnología, pero eran carpetas. Su hijo vea lo que hizo, creó la que dice Scratch y la tecnología no la hizo como carpeta, sino como una subcarpeta. Y no pasa absolutamente nada, Raquel. Buenísimo. Teníamos a alguien más, a Carolina, si no me equivoco. Y buenos días. Buenos días. Una consultita. En el caso de la prueba de ejecución, viene siendo algo similar a la prueba oral y ellas tienen que tener tabla de especificaciones, ¿verdad?
Es exactamente lo mismo, pero no llevan tabla de especificaciones. Lo que llevan es este instrumento. En la prueba oral es exactamente lo mismo, una rúbrica o una escala o el instrumento que ustedes quieran utilizar, pero no llevan tablas de especificaciones. Tabla de especificaciones únicamente la prueba escrita. Ah, ok, perfecto. Gracias. Perfecto. Chicos, dudas, consultas. ¿Todo claro? Súper claro, profe, gracias. Ok, muy bien. El tema de la prueba de ejecución es algo muy sencillo, es algo muy corto, es algo que pues simplemente es como de operacionalizar y de definir o establecer ciertos parámetros que pues a veces obviamos porque un mismo documento no nos lo clarifica, como el tema del instrumento. Que nos quede claro, compañeros, que no está escrito en piedra, no es solamente una escala. Yo puedo utilizar cualquier tipo de instrumento de evaluación dependiendo la intencionalidad y la naturaleza de la asignatura. Sí tenemos que tener claro de que para que un instrumento sea considerado técnicamente bien elaborado, tiene que responder a la estructura técnica y administrativa del mismo. Tratemos y garanticemos de no hacer los híbridos como lo hemos visto anteriormente, porque automáticamente, por esa situación, el comité de evaluación puede decir, por elementos de validez y confiabilidad, Paulo, lastimosamente, el instrumento arroja errores, por lo tanto, no tenemos certeza en sus resultados. Te recomendamos de que apliques nuevamente la prueba y ojalá que nos facilites previamente dicho instrumento para verificar y garantizar de que no se cometa exactamente lo mismo. ¿Estamos? Eso es sumamente importante. ¿Cuántas pruebas de ejecución tiene que elaborar el docente en el periodo? Las que diga el reglamento de evaluación, las que especifique propiamente la asignatura y según la calendarización que ha elaborado el centro educativo, que es sumamente importante. No existe ningún criterio de que porque una asignatura complementaria, como dicen en muchos centros educativos, que me da mucha cólera, que porque es informática, que porque es religión, de que porque es música, va de último porque no tiene valor o no interesa tanto. Es una asignatura de la malla curricular. Tiene la misma importancia que cualquier otra asignatura. Por lo tanto, en ese sentido, no existe un criterio. Ya es algo que ustedes como docentes podrían decir, mira, como formación tecnológica es práctica, está bien, me la van a dejar de último, pero por favor, prográmeme no una semana, sino 2 semanas para poder cumplir con lo establecido con todos los chicos y de la mejor manera. Y no pasa absolutamente nada. Bel, te escuchamos. Tengo una duda, profe. Sí, Si una profesora o un profesor de materia complementaria solo hace prueba escrita, ¿qué tal? ¿Eso está bien o está mal? está malísimo porque las complementarias aplican es prueba de ejecución. Y con el programa yo le puedo decir como comité de evaluación, bueno, con las compañeras del comité, se le puede decir que está haciendo mal. Lo encuentro en el programa. Completamente, porque el Ok. enfoque, por ejemplo, si usted ve a Paulo haciendo una prueba escrita, cuando sabe que es de ejecución, usted perfectamente le puede decir, no, no, compañero, estamos mal. La única excepción que tenemos que se hace escrita y oral, por supuesto, por la naturaleza, es inglés, o francés, italiano o mandarín, que son los idiomas oficiales que tenemos en la currícula en Costa Rica. Pero de ahí, complementarias son completamente de ejecución. A veces Perfecto. pasa, compañeros, como lo decía la compañera Raquel, que por eso sé por dónde va. Hay asignaturas que es muy complicado, como vida en familia, la famosa educación para el hogar. El programa de estudios de ellos requiere que los chicos vayan hasta hacer un queque, por ejemplo. A veces es imposible porque en el centro educativo no tenemos ni pizarras o pupitres y vamos a elaborar algo de cocina. Es imposible. Pero el docente tiene que hacer el ajuste. Eso es como cuando un docente de formación tecnológica no tiene laboratorio. No es que le pagan las lecciones y no hace nada. No, va a ir a las aulas, va a ir a hacer un ajuste curricular de tal manera que los chicos puedan al menos conocer la parte teórica de todo ese proceso que se llama
informática como tal. ¿Me explico? Hay que hacer los ajustes pertinentes, pero responder a la naturaleza, porque perfectamente, es más, vean qué vacilón, aquí en Punta Arenas una vez pasó algo similar en, ¿cómo se llama? No recuerdo si fue en industriales o en plásticas. ¿Cuál es la que se da 6 meses en una materia en 6 meses y otra 6? Hogar industriales, ¿es verdad? Sí, correcto, áreas industriales. Ok, una de esas que se maneja cada 6 meses, resulta que el docente, ella y simplemente dejó al chico. Y no se explica la madre de familia cómo es que se quedó una asignatura cuando el docente ni siquiera se hizo un examen, no hizo una prueba, no hizo absolutamente nada. Y resulta que el docente lo que dijo fue que le dio una práctica y eso lo metió como que si fuera un examen. Para variar, hija de una docente, y le dijo, y le requete dijo, y le demostró al comité y al centro educativo de la inconsistencia. ¿Y qué pasó? Ya estaban 2 meses después del periodo y sí procede, porque es una inconsistencia. Ahí ya no cabe de que porque una apelación no tuvo los 3 días para presentar la misma, y simplemente lo que hizo fue que el profe ponerle la nota y no un 65, le tuvo que poner el 100 porque ya no había tiempo para subsanar dicha situación. Por lo tanto, compañeros, el comité de evaluación requiere de mucho cuidado. Vienen líneas de acción, no quiero adelantarme, vienen unas líneas de acción, unas orientaciones muy bonitas, muy específicas para los comités de evaluación. Viene algo para, ¿cómo se llama? Para subsanar un poquito sobre el tema de que nos orienten. A veces a un comité de evaluación nunca le dicen qué es lo que tenemos que hacer. Porque si leemos el comité, perdón, el reglamento de evaluación vienen funciones muy específicas, como por ejemplo, analizar lo de la estadística, el rendimiento escolar, pero no me dice, por ejemplo, ahí que yo no soy el encargado como comité de evaluación de hacer estadísticas y gráficos del rendimiento escolar. Eso es una función meramente administrativa. ¿Cómo lo operacionalizo y cuál es el alcance del comité? Brindar recomendaciones de cómo podríamos elevar o ayudar a subir ese rendimiento académico en esa asignatura, brindarles recomendaciones desde la parte de evaluación de los aprendizajes, no desde la parte de mediación pedagógica. El reglamento de evaluación dice, por ejemplo, en el último elemento o inciso de las funciones, otras inherentes al cargo. ¿Quién me dice a mí o hasta dónde me determinan el alcance de esa palabra inherentes al cargo? ¿Me explico? Todo eso va a venir en un documento que nos va a orientar muchísimo. No va a venir desde el nivel central como tal, pero sí viene una orientación que desde las direcciones regionales tenemos un compromiso como homólogos de elaborar ciertas orientaciones muy específicas y para garantizar que efectivamente se manejen a nivel país y no de que en Alajuela se diga una cosa, en Heredia se diga otra y en Punta Arenas se aplique algo completamente distinto, como pasa en el proceso educativo. ¿Estamos? Compañeros, dudas, consultas. Bel, no sé si te quedó la manito levantada o es que tienes otra duda. Buenísimo. Cristian, ¿verdad que los juegos también se pueden incorporar como parte de una prueba de ejecución? Claro que sí, todo lo que es lúdico se puede llevar, pero muy importante, no vamos a evaluar el resultado del juego, sino el procedimiento o el proceso de ese juego, ¿verdad? Es decir, cuál es la habilidad que yo quiero que el estudiante me desarrolle o me demuestre mediante ese juego. Buenísimo. ¿Dudas, consultas, chicos, chicas? ¿Todo claro? Muy bien. Vamos a ver si por aquí tenemos otra prueba. Bueno, les voy a dar un ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo de lo que les decía anteriormente. Le pedí a un comité de evaluación el día de antier, por cierto, ahí no le borré, de la Dirección Regional de Peninsular. ¿Pueden ver el archivo Word en pantalla? Sí, Ok, le pedí a un comité de evaluación de la Dirección Regional de Peninsular
de X centro educativo que me facilitaran pruebas de ejecución de las que tuvieran aplicadas, viejas, por supuesto, porque hasta ahorita estamos aplicando. Y me dicen, profe, para serles sincero, de los 7 años que tengo de estar en el comité de evaluación, solamente música vi una del año pasado, que yo fui que le modifiqué 2025. Me dice, pero eso es lo que tiene, lo que les decía normalmente, ¿qué mandan los compañeros de complementaria? No quiero generalizar, pero simplemente mandan la plantilla completamente en blanco. ¿Qué criterio técnico o administrativo ustedes como comité de evaluación podrían emitir sobre eso? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Qué me podrían recomendar ustedes al respecto sobre eso? Profesor, yo creo que la que se está proyectando es la tabla anterior, de la prueba de ejecución anterior. Déjame ver. Vamos a ver. Y vamos a ver, este se llama 3 escala. Gracias, tenía como 50 archivos abiertos. Ahora sí pueden ver una en grande que dice Dirección Regional de Educación Peninsular. Sí, correcto. Ya me los eché al agua los de Peninsular. Ok, como comité de evaluación, si ustedes reciben, ejemplo en concreto, vamos a más concretos. Paulo trabaja en el centro educativo tal, y Raquel y Carolina son integrantes, y Silvia, el comité de evaluación, y le dicen a Pablo, Pablito, ¿de qué? Van 5 días y no tenemos la prueba, el instrumento que usted aplicó, y Paulo envía esto completamente en blanco. Ustedes como comité de evaluación podrían realizar algún feedback, alguna realimentación, brindarle algún apoyo o emitir un criterio técnico al respecto. ¿Qué me dicen ustedes? Yo diría que no. No hay nada. Está una plantilla completamente en blanco, no hay absolutamente nada. Como comité de evaluación, ¿qué corresponde? Suena horrible lo que voy a decir, pero es simplemente decirle al director o la directora, jefe, jefa, mira, qué pena, pero verás que tenemos en la situación con Paulo y no es desde ahorita, ya es persistente. Paulo no sabemos qué es lo que está aplicando. Los papás siempre apelan de que Paulo hace esto o no hace aquello, pero no tenemos claridad porque cuando le pedimos el instrumento técnicamente elaborado y la prueba en sí, nos manda la plantilla completamente en blanco. ¿Qué procede, jefe? Necesitamos que nos autorice que le brindemos como recomendación y que técnicamente envíe, perdón, técnicamente toda la información y que por efectos de validez y confiabilidad reprograme nuevamente esa primera prueba de ejecución lo más pronto posible. Podrá brincar, podrá saltar Paulo, podrá berrear y ha pasado, y se lo digo, me pierdo los casos, Paulo puede decir no la hago y punto, y no la hizo. ¿Qué procede? Lastimosamente, comité de evaluación, nos ganamos una estrellita más de esa marca en la computadora, pero seguimos siendo igual. Si el director o directora no se amarra los pantalones y las enaguas y no procede con el proceso administrativo, seguirá Paulo haciendo lo mismo porque nadie le pone un alto. Tuvimos un caso de un docente en secundaria, una modalidad nocturna aquí en Punta Arenas, que él hacía y deshacía lo que quería. Aquí es donde uno dice, Dios mío, lo que pasa. Se llegó a lo más terrible que les voy a decir, y no es una utopía, es algo completamente real, que hasta se comprobó. Un docente de una asignatura de matemáticas que hasta cobraba 25.000 colones por cada examen y no lo hacían. Llegó al extremo de que un estudiante no pagó y no llegó a hacer la prueba y lo dejó, para que ustedes vean. ¿Cómo puede ser esa apelación? Medio grupo de 5º año, de 10º año, apelando de testigo de que el compañero, como no pagó el examen, los demás sí. ¿Qué creen que pasó ahí? Una inconsistencia técnica, todos perdieron 25.000 colones, una sanción administrativa, casi a pensionarse el compañero, y me correspondió a mí y al asesor de matemáticas tomar las evidencias de todos los cuadernos, hacer un híbrido, hacer una prueba y aplicárselas a ellos y calificárselas y asignarles una nota, porque se removió por completo al docente se exoneró, perdón, de esa parte técnica. Y eso fue un alboroto, eso fue un boom y eso pasa. Pero ¿qué es lo que pasa a veces? La frustración.
La administración no hace lo que tiene que hacer, compañeros. Como comité de evaluación les digo, no vale la pena echarnos encima a ningún otro compañero, porque en un final tenemos que convivir todos los días con ellos. Comité de evaluación hace la calendarización de pruebas. Al final, en el pie de página, se les recuerda, porque no podemos, ¿cómo se llama?, alegar desconocimiento. Se les recuerda que 3 días posteriores a la aplicación del instrumento tienen que hacer llegar por el medio tal la prueba y la tabla de especificaciones. En el caso de las asignaturas complementarias, el instrumento utilizado para calificar y la estructura del instrumento para poder verificar las instrucciones y todo el bla, bla, bla que ustedes conocen. Que si Paulo no lo presentó, no se desgasten en estarle diciendo a Paulo que mande y que mande y que mande. Simplemente una de las orientaciones que va a venir es controles cruzados, informes periódicos a la administración. Se espera de que por periodo ustedes como comité de evaluación le van a entregar un pequeño informe de rebeldía de quienes entregan instrumentos de evaluación de cotidiano de tarea, quienes entregan las pruebas completas. Algo sumamente sencillo, una lista de cotejo. Nombre de los docentes por niveles de asignaturas, primera prueba. Nombre de los docentes, ¿quiénes le entregaron completa? Raquel, check. Paulo, check. Pel, incompleta, faltó la tabla de especificaciones, por tanto no se revisó el instrumento. Tareas, cada docente tiene que tener mínimo 2 tareas. Bel solamente entregó una tarea. Paulo, no existe ninguna tarea. Y resulta que al final el estudiante se queda y cómo es posible que un 10% dando vueltas cuando Paulo no hizo ninguna tarea. Ese control cruzado, compañeros, es exactamente para qué. Porque el comité de evaluación tiene que garantizar de que el proceso de evaluación, valga la redundancia, se esté llevando o operacionalizando de la mejor manera. En buena teoría, ahora comité de evaluación se espera que trabaje en conjunto con comité de apoyo, algo que pues, siempre hemos querido y soñado para que se puedan articular esfuerzos. ¿En qué sentido? Comité de evaluación, bríndele las recomendaciones necesarias a los compañeros de apoyo para que ellos vean los ajustes que se tienen que realizar y de igual manera los de apoyo nos indiquen a los de evaluación los ajustes curriculares que se tengan que hacer. Es decir, que si Paulo va a aplicar una prueba de ejecución y tenemos un estudiante con X o con Y condición, donde posiblemente el chico padezca de esclerosis múltiple y no pueda manipular un instrumento musical, Paulo no lo vaya a castigar o a revictimizar y le vaya a exigir o a coaccionar aplicar dicho instrumento. Comité de apoyo y comité de evaluación, conociendo previamente la situación, le van a decir, Paulo, tenemos que hacer un ajuste, pero no podemos poner a ese estudiante a agarrar la flauta porque ya sabemos cuál va a ser el resultado. Entonces, en estas situaciones, compañeros, aquí hay que hacer estrategias que me ha pasado que me dicen, no, es que definitivamente el chico motora fina y motora gruesa es imposible por la condición que él tiene. Y cognitivamente, ¿cómo es? Sumamente chispa. Qué pena, pero aquí no nos queda de otra que hacer un ajuste, hacerle una especie de prueba y casi que oral, porque tampoco el chico por motora lo va a escribir. Y el resultado, excelentísimo. ¿Por qué? Porque simplemente tiene una condición meramente de motora fina y de motora gruesa. Cognitivamente, 10 de 10. Son los ajustes que nosotros tenemos que realizar desde la parte de evaluación. Pablo, adelante. Profe, ¿qué ajuste realizo yo cuando el estudiante me dice, bueno, de la prueba de ejecución, a veces, no es lo más recomendable, pero a veces puede hacer que el estudiante ejecute o complete un himno, ¿cierto? Pero el estudiante por cuestiones religiosas, la religión no le permite cantar himnos. Entonces, ¿cuál ajuste hago yo ahí? Y ahí, lo único que se me ocurre es algo escrito, digamos. ¿Cómo lo ajusto? Dame un ejemplo concreto para analizar o determinar por qué va en contra de la religión. Dame un caso concreto. Es porque ellos dicen, digamos, llega la mamá como el comunicado, dice que ellos por cuestión de religión, por la religión que practican, se les impide eh, cantar himnos, digamos. Entonces, ¿cómo lo ajusto? Ok, cantar himnos, sí, muy bien. Exacto. Ok, ¿cómo podríamos ajustarle? ¿Qué cultura son ellos? ¿De qué cultura? Ok.
Ay, no me acuerdo, es una religión ahí, pero no recuerdo. Me llega un par de casos. Y ahí es que se me viene a la mente, como por ejemplo, una vez hicimos un ajuste con un chico que era extranjero, que no estuve de acuerdo, de que el estudiante entonces, él cantaba su himno en un espacio y todos lo escuchábamos sin saber qué era lo que decía, y en el otro los estudiantes normales, que nunca estuve de acuerdo. ¿Por qué? Porque el chico está en Costa Rica, tiene que adaptarse al himno nacional de Costa Rica. Nosotros no tenemos por qué escuchar ni cantar el otro himno, pero es otro tema. En este caso, Pablo, sí habría que analizar mucho la situación. Sí conozco, por ejemplo, el caso de unos chicos aquí en el lado de la península que por religiones judías ortodoxas muy complicadas, las chicas definitivamente en educación física nunca participaban porque se les era imposible por el tipo de atuendos o de ropas que ellos utilizaban, ¿verdad? No era cómodo, pero se le hicieron ajustes para que fuera prácticamente o 100% teóricas las evaluaciones. Podría valorarlo en esa. Por eso, en este caso, entonces yo podría aplicar un instrumento para calificarle que es tipo, porque tiene que tener dominio del himno. Eso estamos claros, se lo tiene que saber, aunque no lo cante. Le ejecuto un instrumento en donde le evalúo que sabe escribir las 2, 3, 4 o 10 estrofas del himno. Sin ningún problema. Perfecto, adiós. Uno, en esto, Pablo, a veces en educación hay que ser mágico. En educación la consigna es tratar de responder a las necesidades y posibilidades del estudiante. Esa es la consigna de nosotros y es lo que tenemos que tener claro. El ajuste que se requiera es lo que tenemos que hacer. Que al final, que es muy fácil, que en clase yo le pongo bodoquitos, que en clase lo pongo a pintar, a recortar, y cuando llegue la prueba, ¿qué le voy a hacer? La prueba es el reflejo de la mediación pedagógica. Si hicimos bodoquitos, si hicimos pelotitas, si hicimos plastilina en clase, en la mediación, ese es el resultado de lo que voy a medir, porque no puedo forzar un proceso y un resultado. Eso es sumamente importante. Compañeros, dudas, consultas con respecto a la prueba de ejecución. Ok, aprovechando el espacio, compañeros de la asignatura de inglés, si tienen alguna duda, alguna consulta en específico con respecto a la asignatura, con muchísimo gusto podemos aprovechar también. Igual, comité de evaluación con respecto a pruebas de ejecución o pruebas orales, con muchísimo gusto podemos aprovechar el espacio. Asumo que todo está sumamente claro, ¿verdad? Es que a veces nos salen las dudas cuando tenemos que revisar exámenes o a empezar a hacerlos o dependiendo del tema que nos salga o así, ¿verdad? Completamente, las dudas no surgen en el momento. Las dudas surgen ya cuando uno está abogado, cuando está en la... Exacto. Cuando mejor le escribo a don Cristian para ver qué me dice en esta parte. Completamente. Ok, chicos, si no tenemos dudas, si no tenemos consultas, por hoy vamos a finalizar al ser las 10:59. Porque para hoy teníamos programado solamente lo que es prueba de ejecución. La próxima semana, sí posiblemente nos vayamos a robar o a extender un poquito más de tiempo. Entonces, no sé si ya desde ya lo estaba pensando en la posibilidad de que comenzáramos como tipo 8:30 la próxima semana. No sé cómo lo ven ustedes. O lo ven factible igual a las 9 y que nos extendamos tal vez unos 20, 30 minutos de más. Porque la próxima semana quiero que vamos a hacer un barrido, como le llamo yo, del reglamento de evaluación para que más que, ¿cómo me explico? Yo sé que el reglamento de evaluación todos lo hemos leído, pero la idea es operacionalizar y establecer un criterio y un mismo idioma a todos. De que si ese reglamento me dice, por ejemplo, que las acciones fraudulentas, ok, me dice que existen las acciones fraudulentas, pero no me dice cómo debo llevarlo a un debido proceso. El reglamento de evaluación no me dice a mí cuáles acciones puedo llevar a un, ¿cómo se llama?, a un debido proceso,
cuáles se pueden manejar dentro del aula, en qué momento puedo intervenir yo como docente, en qué momento puede o en qué momento se genera un vicio en el proceso por simplemente haberle comunicado al director y al final el director es el que daba el veredicto final y todo lo demás. La próxima semana vamos a hacer entonces un recorrido general de ciertos, ¿cómo se llama? Artículos del reglamento, como por ejemplo las acciones fraudulentas, algo que se está dando demasiado, y la operacionalización del propio debido proceso. La idea del debido proceso y de la próxima clase es que hagamos algo vivencial, luego de la explicación, luego de la situación que se exponga, ustedes van a plantear una situación o un caso. O más bien, yo se la voy a poner más fácil. Yo les voy a dar, posiblemente voy a estructurar unos 3 o 4 casos, los voy a repartir, los voy a dividir y les voy a dar un tiempo prudencial para que ustedes como compañeros compartan, traten de resolver una situación a partir de situaciones ficticias y puedan brindar un resultado final y lo compartamos entre todos. Me escriben a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana los guindo a ustedes porque todavía estoy tomando café. A partir de las 8:30 yo sé que sí salimos bien con el tema de las cuentas, no se preocupen. ¿Les parece entonces, compañeros? Perfecto. Sí, señor, 8:30. Bueno, entonces, si no tenemos dudas, si no tenemos consultas, nos vemos Profe, el próximo sábado. profe, Escucho. ¿será que le puedo pasar ahora dentro de unos minutitos una prueba de ejecución que estoy haciendo aquí mientras vamos en clase para que me la despedace? Hazme un Buenísima, favor. buenísima. Ya se la paso. Me Que falta la parte de la descripción. que la despedace, dice. Listo. Buena vida. Ya la Vale, paso. chicos. Gracias. Feliz fin de semana, que esté muy bien. Lo vi ya. Traigan para la próxima clase situaciones de conflicto que hayan sucedido en clase para compartirlas de forma previa, por favor. De acuerdo, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Lindo sábado y fin de semana. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego.